Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ok, lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver la que está ahí. Creo que sí la pueden ver y ese es el mismo manual que les hemos enviado, que ustedes tienen ahí. Y vamos a empezar a hacer un recorrido. No leemos la introducción, sino que vamos a ver nuestros temas que vamos a estar considerando aquí. Todavía hay quien está entrando. Bueno, aquí, como ustedes ven, hay toda una serie de temas. Lo que nos ocurre con mucha frecuencia en este módulo es que vamos entrelazando todos los puntos, porque analizamos todo esto como también dentro de un contexto. No son necesariamente temitas aislados, sino que se van entrelazando. Entonces, cuando veamos un tema, tal vez estemos tocando otro que está más adelante, pero eso nos va a facilitar bien el análisis y el entendimiento de lo que esto es. Aquí ustedes pueden ver con respecto a lo que están en nuestros primeros números, en nuestros primeros temas, que es, pero estoy acomodando aquí para poderlos ver bien. Ahora sí. Que nuestro primer tema es lo que hoy nos va a ocupar. Hoy vamos a ver este tema número 1. Si podemos, lograremos llegar al segundo tema. Ya después iremos poco a poco en las demás. Y vamos a ahora avanzar a nuestro temario. Recuerden que pueden ir levantando su mano si tienen dudas. Bueno, bien, vamos a nuestro tema número 1. ¿Qué es lo que vamos a, y qué meta perseguimos? Propósito. ¿Qué es lo que vamos a tratar de que sea algo, se instale en nuestro espíritu, esto que está aquí? Vamos a analizar desde el punto de vista creacionista al hombre como ser tripartita y sus funciones. ¿Te parece extraño el objetivo, verdad? Dice Mario Oscar Rodríguez, aún no podemos ingresar. Vamos a ponerle aquí, deben tener la aplicación de Zoom. Y de todas maneras déjenme, estoy revisando aquí lo que mandamos, porque el ID también en ocasiones viene acá, pero yo no lo veo aquí en lo que les enviamos a ustedes. Yo no lo veo por acá. Estoy tratándolo de ver. Ojalá alguien le pudiera ayudar a él. Luis, yo me escribo con ellos, no se preocupen, con Sí. Silvano para ayudarlos con eso, no hay problema. Por favor, sí, por favor, porque no es fácil estarme distrayendo ahorita mucho. Bien. Entonces vamos nuevamente aquí. Ahí estamos. No sé cuántos de ustedes han oído este término que se llama creacionismo o creacionista. ¿Cuántos han escuchado esta terminología? ¿Algunos de ustedes? Sí, Darío, levanta la mano. Ok, Agustín, Emily también ya ha escuchado de esto. Tal vez algunos de ustedes. Es una disciplina dentro del estudio de la Biblia que analiza desde varias perspectivas cómo es el hombre, quién es el hombre, cómo fue creado, con qué propósito, porque entender las raíces y entender el principio que motivó al Señor a tener una creación tal a su imagen y semejanza, que fue hecho, que fue dado para desde, no sé, no hay una fecha para esto. Bien. Entonces, en esto que está aquí, que vamos a revisar, que este es el principal motivo por el cual el Señor tuvo la genial idea de hacer a la humanidad. Porque el Señor tiene un atributo que es único. Los atributos de Dios son únicos de Dios. Nadie los tiene más que Él. Y Él ha pagado el precio de un atributo por ser un Dios único. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios más que Él.
Esto hace que Él, como el Señor, el que es y Dios, esté o ha vivido y vive y vivirá en una eterna soledad. ¿Sí? No puede haber otro Dios. Ese hecho de que Él es un solo Dios le ha costado a Él y mucho más porque Él es en esencia amor. ¿Sí? Entonces, un Dios, imaginen ustedes, un amor para que tome la forma, digamos, el entendido, la comprensión de lo que es amor y que es Dios mismo, tiene que ser correspondido, amar y ser amado, para que sea amor. ¿Me explico? No puede ser un amor egoísta, un amor tiene que ser algo que se imparte y también que se es impartido. Entonces el Señor viviendo en esa eterna soledad, quisiera decir, bueno, es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, pero son el mismo Dios, es el mismo Dios, en esencia. Que sí, que ellos se han repartido, como nos lo narra la Biblia, en tres personas diferentes, sí, sí es cierto. La Biblia lo dice y lo dice en muchas escrituras. Pero no es un ser creado como nosotros. El Señor es un Dios increado, ¿sí? O sea, increado. Él no fue creado por nadie, porque Él es Dios, si no, no sería Dios. Como es un Dios increado, es un Dios que vive y ha vivido y vivirá en eterna soledad, y además que Él es un Dios inmanente, que es la fuente del todo, el absoluto del todo. Entonces, no hay una manera de que él pudiera justificarse a sí mismo en su esencia de amor hasta que creara a alguien a su imagen y semejanza para que le correspondiera, tuviese compañía el Señor con alguien a su imagen y semejanza. Obviamente por el hecho de crearlo ya no es un Dios al hombre. El hombre, entiéndase desde ahora, cuando diga hombre, es hombre y mujer, y más ahora que estamos todavía hablando de los tiempos de la eternidad en que todavía no había una diferenciación entre varón y mujer. Y esta criatura que el Señor va ideando, que el Señor va generando en su sabiduría infinita, ¿sí? Va dándose un diseño tan inteligente que tuviera todas las posibilidades de relacionarse con él en espíritu principalmente, ¿sí? Pero que también debía de haber una relación como criatura con una cierta independencia, voluntad, libre albedrío, pero también además que él existiera en un plano diferente para poder tener todas las funciones necesarias para poder expresar ese amor que debería de corresponder para con su creador. Sí, ¿vamos bien hasta acá? Esta imposibilidad de esta criatura que estaba ideando el Señor de ser Dios, lo coloca en un nivel, y de eso nos habla el rey David en uno de los salmos, ¿sí? Si nosotros pueden, ustedes, siempre les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia, porque siempre vamos a recurrir mucho a la Biblia. Y uno de los salmos nos dice algo importante. Si ustedes abren en Salmo 8, versículo 4, vamos a leer aquí, 8:4, dice así, el Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre? Fíjense cómo dice, el hombre como ser humano, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En el original, que tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, les espantó, no dijeron, no, es mucho atrevimiento
transcribirlo como está en el original, en el hebreo original, en el hebreo antiguo, porque en el hebreo antiguo dice así en el versículo 5, le has hecho poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, que quiere decir que en el diseño del Señor, del hombre, ya había colocado, le había conferido gloria al hombre, sí, y le había dado ya honra, sí. Ese es el origen de la humanidad que fue creada, coronada de gloria y honra, puesta la humanidad en un nivel inmediatamente, para entendernos en un nivel debajo del Dios Todopoderoso, a ese nivel, por encima de toda la creación, porque si seguimos la lectura, dice en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Qué obras? Todas las obras que Dios hizo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está leyendo aquí, estamos leyendo lo que se dio en el Génesis. Ovejas y bueyes, todo eso, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así que es lo que dice en Génesis, lo mismo que le dio y le dijo a Adán y Eva. Ahora, esta relación y esta comunión que se daba era tan íntima, tan estrecha, entre una criatura que fue el hombre con su creador. Y, bueno, todo estaba hecho para que el hombre pudiera reconocer la calidad de Dios creador que tenía, porque le dio inteligencia y le dio sabiduría. Entonces podemos empezar a sacar ya algunas conclusiones importantes. El hombre es el resultado de la esencia del amor que es Dios para generar a alguien que lo amara por la eternidad, ¿sí? Por la eternidad. Es decir, que en el plan del Señor estaba que fuese amado por su creación a su imagen y semejanza por la eternidad, sí, sí. Pero hay un punto aquí importante que tenemos que considerar. Y este punto muy importante es que el hombre es y nunca podrá dejar de ser una criatura. ¿Ok? Por el hecho de ser una criatura y no es creador, ¿consideran ustedes que puede tener un índice o un margen de error como criatura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Sí. Sí. Quien diga que sí, levante la mano. Que sí. Sí, bien, eso. Ahí nos vamos entendiendo. Bien. ¿Por qué? Porque si el hombre nunca, ya Darío, ahí se ve su mano de Darío. Si el hombre no tuviese error, no tuviese ningún error, Yami, gracias, no tuviese capacidad en cuanto a infalibilidad, que tuviese ser infalible, sería también igual que Dios, sería otro Dios. La criatura siempre va a tener un margen por ser criatura. ¿Está bien? Siempre. Entonces el hombre, por ser una criatura, y que Dios sabía que en determinado momento iba a ser falible para que fuese probada su calidad de creación, de ser una creación, pues tenía que ser sometido a prueba, ¿sí? Tenía que ser sometido a prueba. Y ese sometimiento de prueba, pues bueno, ahí, eso es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a entender, y y ahí es donde nos vamos a detener un buen rato. Cuando, y leyendo sus manuales del primer párrafo, para tratar de entender el corazón de Dios en el propósito de crear al ser humano. Esta revelación se nos fue dada porque, aparte de que Él es un Dios amor y por el hecho de ser un Dios creador,
del hombre, de toda la creación, ya lo hace Padre. ¿Sí? Ya lo hace Padre. ¿Ok? Padre, y porque así se le reconoce en el Antiguo Testamento y muchas culturas reconocen de alguna manera una paternidad, un origen de haber sido creados. Y esa posibilidad de ser un creador le confiere el carácter de ser padre. Entonces, por eso es padre, por eso es un Dios que es amor, que genera vida, y que eso fue precisamente lo que le llevó a crear a la humanidad con esos fines. Y por ahí en Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Y ahí surge otra cuestión que está aquí. Ajá, está escrita. ¿De dónde surge entonces el espíritu del ser humano? ¿De dónde surge el espíritu del ser humano? No sé si ya me quiera preguntar algo, tiene la manito levantado o ya era para confirmar nada más lo que preguntamos hace rato. Bien, proseguimos. ¿Qué piensan ustedes de lo último que he planteado? ¿Sí? A ver, ¿quién nos puede dar una opinión? Vuelvo a repetir. El hombre, la humanidad entera, que fue creada a partir de un Dios que es Padre, que es amor, y que él deseaba tener comunión, se lo voy a plantear en esta perspectiva, y que él quería manifestarse a esta creación y ser correspondido, lo va a hacer a su imagen y semejanza, y que se expresara su creación del género humano para confirmar varias cosas. Y una de ellas, para confirmar y darle también a su vez gloria y honra al Señor. ¿Sí? Ya se le había dado al hombre cuando fue creado, porque lo acabamos de leer en el Salmo. ¿Cómo iba a darle el hombre, y ese es por lo que tenía Dios en su corazón que así fuese, gloria y honra a él desde el principio de los tiempos? ¿A través de qué? ¿De qué acto de parte del hombre le iba a dar gloria y honra al Señor? A ver, ¿a través de qué cosa? Si alguien puede encender su micrófono y hablar, ¿eh? A través de la prueba. Por medio de las pruebas, ¿qué opinan? A través del amor. De la adoración. Ahí está, a través de la adoración. Exactamente. El único que es adorado es Dios, ¿sí? Porque entonces la adoración surge de la esencia de amor que Él nos ha puesto por habernos dado de su espíritu, ¿sí? Al darnos de su espíritu, porque es el Padre de los espíritus, coloca esa parte de Él también, que es el amor de Él, en el hombre, para que a través de la adoración pudiésemos corresponder en amor y reconocimiento y honra a Él. ¿Ok? ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Este acto de adoración para el Señor es un acto de amor. Es un acto de amor. No es una cuestión de ritual, no es una cuestión de religiosa, ni mucho menos. Es una cuestión de amor. ¿Ok? Esa es la correspondencia que el Señor busca, y el mismo Señor Jesucristo lo revela en Juan 4, que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí está. Entonces, es la adoración que Él espera recibir de nosotros, pero cuando fue creado recién en el huerto del Edén, eso es lo que esperaba el Señor, que fuese adorado. Y un acto de amor también que mostramos nosotros como criaturas del Señor en la comunión íntima con Él, que no es solamente la adoración, sino que también hay un acto previo para hacer la adoración, y este es la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Si no hay obediencia, no puede haber adoración.
Y si no hay adoración es porque no hay obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber las dos cosas. Si en el principio, cuando recién ha sido creada el género humano, hubiese habido una perfecta obediencia, nunca habría ocurrido lo que ocurrió en el huerto del Edén. Nunca habría ocurrido lo que pasó ahí. ¿Sí? Pero sí ocurrió. Hubo un acto de desobediencia. Es decir, hubo una falla, una equivocación que después sería pecado. Cuando viene la ley se convertiría en pecado, de no obedecer los mandamientos del Señor. Y era tanto como decirle, no te amo. No te amo. La desobediencia. Así es de grave. Y eso es precisamente en donde vamos a ver que radica el problema de toda la mayoría de los matrimonios y de las familias. En alguna u otra área hay actos de variables de diferentes facetas de desobediencia, de falta de adoración, o sea, falta de manifestación de amor al Padre que trae consecuencias. Bien. Ok, ahora, aquí en su manual dice que además, como no puede dejar de ser un Dios, que es un Dios que es Padre y que es eterno y que es, bueno, es amor y que quiere ser correspondido, Él siempre ha estado dando a luz generaciones, de generaciones y generaciones y generaciones de humanidad, de seres humanos. ¿Sí? Fíjense, hay un salmo, una escritura que está escrita en Isaías, que me gustaría que también me acompañaran acá, y que Isaías lo describe, y que bueno, cuando leemos esta escritura dice, ay, pues a mí me parece que esto no lo está diciendo el Señor, parece que esto lo está diciendo una mujer, o sea, pero no es una mujer la que está diciendo en esta escritura. En Isaías, ahora les digo, capítulo, vamos a ver. Cuando vemos esto, a ver, yo no sé a ustedes qué les parece esto. Isaías, aquí está. Dice, cuando él se refiere a, bueno, y Isaías lo habla y dice, cuando él se refiere, por ejemplo, y él toma como ejemplo a Abraham, en el capítulo 51 de Isaías. Él tenía muy claro algo en el versículo 2, Isaías 51, 2, donde dice, miren a Abraham, su padre, y a Sara que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué hay en la intención de estas palabras de parte del Señor? Que así como Abraham y su esposa, que era estéril, no podían tener descendencia, el que sí puede tener descendencia y tiene la capacidad de crear y generar vida, se la dio a Abraham y se la dio a su esposa Sara para que ellos pudiesen tener las generaciones de la cual, pues hasta ahí nosotros también de ahí provenimos. ¿Me explicó? De ahí provenimos. Es más, él vemos cómo asume la paternidad en alguien que está imposibilitado para poder tener descendencia. Vamos un poco más adelante al capítulo 56 de Isaías. Y vean, a esta escritura vamos en alguna época, vamos a regresar a esta, es muy interesante, pero lo vamos a leer en este enfoque. Isaías 56:3 dice, y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, de su familia, puede ser, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Saben lo que es un eunuco? Alguien que ha sido castrado, que ya no tiene la posibilidad de generar espermatozoides en el varón, óvulos en la mujer. Ese es un eunuco. ¿Bien? Y aquí está diciendo, que no diga el eunuco, que yo soy árbol seco, dice el versículo 4, porque así dijo el Señor a los eunucos, a los que no tienen la posibilidad de engendrar, que hagan estas tres cosas, que guarden mis días de reposo, que escojan lo que yo quiero, que hagan la voluntad de Él, y que abracen mi pacto,
no dice si antiguo o nuevo, pacto simplemente. Dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Sí? Entonces, vemos cómo dentro del sentir del Señor, dentro de su corazón, está el generar vida, el estar generando vida constantemente, constantemente. Y cuando él también habla acerca de como si fuera una mujer, y terminamos ahora con Isaías en el capítulo 66, vean cómo está escrito esto, versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué estamos leyendo? Porque vamos a ver cómo nos compartimos con el Señor la capacidad de engendrar generaciones, que Él engendra generaciones a través de nosotros, nos hace ser padres y madres. Y como en el caso del eunuco, que no puede tener hijos físicamente, pero de alguna manera sí se engendran hijos para el Señor. ¿Y por medio de qué? Por medio del Evangelio. Lo que ha sustituido hoy a las parejas que no pueden tener hijos es predicar el evangelio para generarle hijos a Dios. ¿Sí? Eso es, y ya compartimos una paternidad con él. Y miren, y él feliz de que, ya nació tu hijito mío. No nació un hijito, una hijita mía con este matrimonio, pero dicen, es que no podemos tener hijos. No, es que ya tuvieron. Cuando una persona le es predicada el evangelio y esa persona lleva al nuevo nacimiento a quien sea, ya le hicieron nacer un hijo al Señor. Y se sigue su atributo de ser padre. Esto es maravilloso. Esto nos trae a nosotros buenas nuevas, nos trae consuelo, edificación para cualquier pareja que sepamos que tienen una circunstancia de esa naturaleza. Hoy ha recibido buenas noticias. Pero estábamos en Isaías 66 y vamos a ver el versículo 9. Dice, yo que hago dar a luz, fíjense, el que hace dar a luz no es la mujer, bueno, sí, es la herramienta, es el vehículo, pero el que genera el que una mujer pueda tener descendencia, o sea, concebir y dar a luz, es el Señor. Dice, yo soy el promotor, yo que hago engendrar, dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor, yo que hago engendrar, es decir, el acto de la concepción o el acto de la fertilización del óvulo con un espermatozoide. Eso es un acto de Dios, porque lo está diciendo acá. Yo soy el que hace que un espermatozoide entre en un óvulo, porque yo los he creado. Es mi invención, es mi diseño. En el módulo de procreación y embarazo vamos a ver cosas maravillosas que uno dice, pero qué Dios tan hermoso tenemos, tan sabio. ¿Saben ustedes que la colita del espermatozoide, se acuerdan que tiene una colita? Que se mueve, gira así, pero también se mueve así como un flagelo. ¿Sí? Pero también gira sobre su eje. Y dentro del cuerpito del espermatozoide hay un engrane, dos engranes que giran uno y otro, que hace que en la energía que tiene el cuerpito del espermatozoide gira y dentro está conectado como un pequeño engrane, la colita del espermatozoide que puede girar a revoluciones por minuto impresionantes para que se pueda mover. De ahí se tomaron ejemplos, la nanotecnología. ¿De dónde creen que los científicos han hecho tantos diseños de la nanotecnología? O sea, toda la tecnología microscópica que ni se ve, de la naturaleza que Dios creó. De ahí lo ha copiado. Sí, y digo, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto. Y bueno, aquí está diciendo, yo que hago engendrar, ¿voy a impedir el nacimiento? No, porque impedir el nacimiento con un fin egoísta o fines humanistas o como ustedes quieran llamarle, esto implica hacer a un lado a este deseo y anhelo de Dios de hacer engendrar, de hacer dar a luz. Y esta palabra luz tiene un significado muy grande, muy amplio. Entre algunas de las cosas es generar energía.
Generar energía. Esto es dar a luz. Y bueno, sí está muy bien. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo? ¿Se acuerdan que está en los evangelios, verdad? Y esto, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuándo es que nosotros tenemos la capacidad de ser eso? Luz, movimiento, energía. Cuando nos es predicado el evangelio, nacemos en su reino y allí empezamos a estar activados en el reino de Dios. Es decir, fuimos dados a luz, que es uno de los elementos importantes de lo que tiene razón y objetivos de ser del matrimonio. ¿Ok? O sea que el matrimonio es generador de otros seres humanos que no solamente los hacemos nacer para con Dios, que los hacemos nacer también a su imagen y semejanza, que también estos seres que engendramos, que interviene Dios, son para proseguir el plan generacional de Dios. Sí, ¿se ha interrumpido? No. El día que la humanidad total, completa, se vuelva estéril, ese día hay que preocuparse, porque sería una contradicción a la capacidad generadora y el corazón paternal de Dios. Y que yo sepa, hasta ahora, toda la humanidad sigue siendo fértil, y el humanismo trata por todos los medios de cortar o de bloquear esa capacidad y ese atributo del Señor, de generar hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí vamos avanzando, ¿ok? Bueno, ahora, ahí dejamos a Isaías descansar un rato, al rato lo llamaremos otra vez. Todos los profetas están para servirnos en nuestras clases. Qué mal se oyó, ¿verdad? Pero bueno, después, si él, a través de esta capacidad generadora, fue que tuvo necesidad de implantar en el hombre y la mujer, cuando está ideando el género de cada uno, la capacidad biológica, y va a crear algo que se va a llamar cuerpo, para que tuviese esa capacidad corporativa, corporal, de generar de algo que ya había hecho previo. ¿Qué hizo previamente el Señor antes de crear al hombre? Génesis nos los dice, le hizo una casa. ¿Sí? ¿Cuál es la casa? Toda la creación. Toda la creación. Si ustedes han tenido, porque esto se estudia ahí en esa área de la bibliología, del estudio de la Biblia, que es el creacionismo, ¿cómo se imagina que era el huerto del Edén? A ver, a lo mejor alguien algún día tuvo una visión del huerto del Edén, y si estuvo ahí, pues que nos comparta, que nos convide de qué fue lo que vio, pero no sé si alguien estuvo ahí algún día, ¿no? Digo, en sueños o en una visión, qué sé yo. Si no, bueno, vamos a tratar de imaginar un poco de cómo haya sido. Si no, bueno, a ver, yo les voy a hacer más o menos una descripción. Para empezar, ¿era diferente a como es hoy? Sí. No había varias cosas que hoy sí tenemos. Porque si el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios, y el espíritu le fue puesto al hombre, una porción del espíritu del hombre, y ahí viene, en este momento yo entiendo algo, y se los quiero comentar. Ustedes han leído por ahí en Romanos, en la carta de los Romanos, que dice que hemos sido predestinados, ¿sí? ¿Se acuerdan que está ahí? Y que inclusive se han generado doctrinas de la predestinación y que quién sabe qué. Y bueno, algunos que tienen mucha fantasía. Ay, entonces yo ya existía como un angelito antes de nacer, antes de que me escogiera la cigüeña y me cargara y me dejara con mi papá y mi mamá. Bueno, algunos son los mitos y leyendas urbanas, ¿no? Pero no es así. Nuestro espíritu formaba parte del espíritu de Dios, en el conjunto de quien es mismo Dios, sin una individualidad, sin una conciencia del ser único, como lo somos, sino implícitos en el mismo espíritu de Dios. Y cuando un hombre, que esto lo vamos a estudiar con mucho detalle en el módulo de procreación y embarazo, en el momento mismo en el que un espermatozoide entra a un óvulo y empieza el intercambio de los contenidos de cada célula, ahí,
ya empieza a prepararse el terreno para que el Señor pueda ponerle espíritu a ese ser humano que ha sido concebido, ¿sí? Y que se transformará en un embrión, ¿ok? Pero que teníamos una predestinación o algo a lo que antes fuimos nosotros, un destino anterior a venir a esta vida, sí, pero en el espíritu eterno de Dios, sin una forma corporal ni una conciencia individual, formábamos parte del espíritu de Dios y ya. Porque dice que cuando el espíritu sale del hombre, regresa al que lo dio. Dios es padre de los espíritus y el espíritu regresa al que lo dio. ¿Me explico? Ahí entendemos que el Señor dio espíritu, pone espíritu en toda carne, como están en las profecías de Joel, y luego entonces nosotros sí tuvimos una anticipación de existencia, porque pues si somos eternos, es porque que no hayamos tenido un principio como cuerpo y alma hasta que fuésemos concebidos. Bueno, esa ya es otra parte de nuestra historia de cada uno de nosotros. Bien, ahora, cuando nosotros engendramos hijos y el Señor juntamente con nosotros, y viene una nueva generación, viene entonces ya verdaderamente a cumplirse el plan del matrimonio. Y ya hemos avanzado un poco porque aquí en el manual le estoy haciendo una perspectiva, casi no es muy diferente a lo que está escrito, y les voy a pedir de favor que puedan leer los subtemas que están acá hasta, bueno, hasta yo les voy a decir hasta qué subtema, pero ahora iríamos a la altura del subtema 1.2, ¿sí? De su manual, la página 4. Somos espíritu, definitivamente. ¿Por qué? Porque participamos del mismo espíritu de Dios. Ahora, tenemos un alma para correlacionar, fíjense, lo que correlaciona, lo que conecta, lo que ejerce un sacerdocio, para entenderlo de alguna manera, entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu y el espíritu de Dios, es nuestra alma. Bien, nuestra alma es ese elemento de conexión entre nuestro espíritu, que proviene de Dios, y entre el cuerpo que nos ha sido dado para desenvolvernos, reproducirnos, crecer, alimentarnos, tener un desarrollo en nuestro cuerpo, lo biológico, y eso es el ser humano. ¿Ok? Ahora bien, esta correlación que se da por medio del alma tiene varios elementos para que también nos podamos correlacionar con nuestro entorno. ¿Quiénes serían? Con nuestro prójimo. Es decir, amar a Dios en el espíritu es adorarlo a Él. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por eso es uno de los principales mandamientos, es participar a nuestro prójimo, ¿sí? Participar a nuestro prójimo de la esencia del amor de Dios que tenemos a nuestro prójimo. Es decir, amar como Dios ama. ¿Ok? Fíjense, se los vuelvo a repetir para que captemos bien la magnitud que esto tiene. El amar a nuestro prójimo es hacerlo partícipe del amor de Dios que está en nosotros para hacerlo llegar al espíritu de nuestro prójimo. Es decir, fluye la esencia del Señor, que es amor, a través de nuestro espíritu para llegar al espíritu de nuestro prójimo y que quedemos perfectamente unidos y conectados o en unidad. Por eso dice, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo bautismo. Bueno, como está escrito en una de las cartas del Nuevo Testamento. Y un solo Dios. Es un solo Dios en todos, para todos y por todos. En Él vivimos y en Él morimos. Somos uno con Él. ¿Cuándo es cuando más se da la evidencia de que somos uno con el Señor? Cuando amamos como Dios ama. ¿Ok?
Cuando amamos como Dios ama, entonces ahí, dile a Mike que ya sabemos del cambio de horario en México. Sí, está preguntando. Muy Oviedo quiere entrar ahí también, pero No, bueno, ok. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos claro, se cumple eso que le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el máximo de los mandamientos? Y él lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón, de tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la fuerza, ese es el poder soberano que hasta el día de hoy el Señor ha sostenido toda la creación por el amor que Él le tiene a su propia creación, a pesar de todo. A pesar de todo. ¿Qué es lo que sostiene hoy la creación? El amor de Dios. Es una prueba de su amor que todavía esté aquí la humanidad, aunque no le corresponda y le ame y le obedezca. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, todo esto que estoy diciendo, tenía que vaciarse en la creación del ser humano. Toda esta esencia, toda esta eternidad, toda esta, todos los atributos que era posible que una criatura manejara, una criatura finita, limitada, pudiera manejar y administrar, le fue dada a la humanidad desde el principio. Ahora, yo preguntaría, y si hacemos un autoexamen, una autoevaluación de nosotros mismos, ¿nosotros podemos amar como Dios ama? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí? ¿O lo intentamos? Lo intentamos, ¿verdad? Entre más conocemos al Señor y más lo amamos, más amamos como Él ama. ¿Un amor sacrificial? Sí. Bueno, Pablo lo describe en Corintios, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que no tiene celos, un amor que no tiene envidia, un amor que no busca lo propio. Eso es el amor en esencia, el amor de que Dios es así y así debamos de ser nosotros. Y que deba de estar en el matrimonio. ¿Mm? Porque finalmente en el matrimonio lo que ocurre es que cuando el Señor decide separar los géneros, ¿sí? Cuando decide tener esa y hacer esa separación en el hombre y la mujer, no hace ni menos ni más ni al hombre ni la mujer. Uh-huh. El espíritu es eterno, no tiene límites, es infinito. Y el hecho de que el hombre tenga, varón, tenga en su esencia del espíritu, parte del espíritu de Dios ya individualizado, como somos cada uno de nosotros, en la mujer también, en la mujer también. No sé, hay muchos que han hecho esta pregunta, ¿y por qué Dios es hombre? ¿Por qué es varón Dios? ¿No? A ver que hay mucha gente que ha hecho esa, pero ¿por qué Dios es un Dios? Bueno, no quiero decirlo, pero bueno, sí lo voy a soltar. Dios es un Dios machista. Pero es que no entienden que Dios no requiere ni de género ni de sexo, porque eso es hechura humana, nada más. En el Señor está contenido, porque Dios es espíritu, el mismo espíritu que los varones tenemos y el mismo espíritu que las mujeres tienen. No hay varón de hombre, no hay espíritu de varón, no hay espíritu de mujer. Espiritualmente hablando, no tenemos distinción de género. Eso va a contestar muchas preguntas después, muchas preguntas, que le plantearon también al Señor Jesucristo. Pero ahí vamos poco a poco, vamos poco a poco. Bien, ahora, cuando el Señor decide establecer eso, dice, bueno, ya he creado los cuerpos, y Él empieza a hacer sus primeras creaciones en la reproducción biológica en las especies, ¿sí? Con los animalitos, con las plantas, con todos los seres vivos, porque aún allí hay división de géneros.
¿Sí? Ustedes han estudiado biología, yo creo que sí. ¿Han estudiado botánica? Yo creo que sí. Y yo creo que también se acuerdan que la flor tiene los dos órganos que corresponden a cada género, ¿sí? ¿Ok? Tiene el pistilo y tiene el gineceo, las florecitas. Bien, que cuando el polen entra al gineceo, ahí va después dar a luz un fruto, igual que nosotros. Ese es el mismo principio. O que el espermatozoide de cualquier animalito de cualquier especie tiene el mismo principio biológico que el nuestro. Dice, ya va a empezar a hablar de la evolución. No, por favor, esa es una broma. Ese es algo que, ay, bueno, ya lo tocaremos en su momento si está justificado. Está preguntando Isaí de las... sí. Es que aquí doña Pati, mi esposa, cada rato entra a interrumpirme, pero diario la perdono, diario la perdono. Bien, ahora, esta misma circunstancia de patrón biológico de reproducción le funcionó al Señor. Es más, él vio algo. Le voy a decir qué pasó. Ay, es maravilloso nuestro... Ay, a mí me emociona. Ay, 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 así el Señor. Él es un Dios eterno. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Él es omnipresente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que es omnipresente? Pero ¿qué tanto abarca ser omnipresente? Está en todos lados. Sí, de acuerdo. En todos lados. Él en este momento estará en Júpiter. Sí. ¿Estará aquí en Mina Clavero? Pues claro. ¿Está aquí con usted? Claro. Está en todos lados. Pero también es omnipresente porque está en todos los tiempos al mismo tiempo. Sí, repito, Dios es omnipresente porque está en todos los tiempos, en nuestros conceptos, al mismo tiempo. Es decir, que Él está en este momento en el futuro, todo el futuro, todo, sí. Él está en un eterno presente, sí. Y Él está en todo el pasado, así todo lo que, sí. Además, más que eso, Dios es infinitamente grande, pero también es infinitamente pequeño. Es infinitamente grande, pero también es infinitamente pequeño. Miren, él se divertía tanto cuando estuvo creando el átomo y todos los componentes del átomo, de cada materia, le ponía, a ver qué voy a hacer hoy. Y miren, la creación de los ángeles, o sea, todavía existía Lucifer como tal, todavía no era Satanás, era Lucifer, que él empezó a decir, ¿qué voy a inventar? Bueno, voy a inventar hoy algo que los humanos le van a llamar átomo. Bueno, y le voy a poner los neutrones, y le voy a poner los protones, y le voy a poner los priones, y lo más pequeñito de lo pequeñito de la creación, ¿no? Y ya hizo uno, y no me le voy a poner tantos neutrones ahí, y protones y todo, y va a ser el oro. Ah, sí, el oro. Y después la plata, ya la invento. Ok, ya lo hizo. Y cada vez que creaba un átomo o materia, toda la creación de ángeles, ¡bravo! Y Lucifer, aleluya, 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 aleluya. Bueno, y todos aplaudían, ¿no? Era una felicidad y un gozo de ver que el Señor hacía de lo que no era lo que es. No de la nada. La nada da origen a la nada. Y nada es nada. No se equivoquen. Si él hacía de lo que no era lo que es. Y solo Dios hace de lo que no era lo que es. O de lo que no es lo que es. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces él fue generando todo eso, siendo infinitamente pequeño, y fue él aumentando, uniendo toda la materia, la fue interconectando y empezó a crear cada uno de los elementos que hoy conocemos. Dijo, bueno, esto me parece bien que se va a llamar tierra, como dice en Génesis, creó los cielos y la tierra, en idioma creacionista, creó el espacio, el contenedor y el contenido, la tierra. Está, ahí él empezó a crear, le empezó a dar, y ahora, ¡fum!, le sopló aliento de vida a todo. Y hubo un momento en que sopló aliento de vida a las hierbas, a las plantas, a los animalitos. Hubo un momento en que hizo ese acto soberano de generar la vida, es decir, dio a luz en cada creación de él. Empezó a tener energía, movimiento
y capacidad de replicarse, de tener generaciones, porque las plantas también tienen generaciones, ¿o no? Los animales también hay generaciones de animales. Yo creo que sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Estas generaciones que han venido hasta hoy siguen, y no han cambiado. Fíjense qué interesante. Desde el principio de los tiempos el Señor diseñó los ojos tal como son. Pregunto, los primeros animalitos que el Señor creó tenían 50 ojos y después quedaron con 2. No, ¿verdad? Es más, el ojo en sí mismo. El ojo es una creación maravillosa y perfecta, asombrosa, maravillosa, como para que pueda captar lo externo por la refracción de la luz y que entre a nuestro cerebro y se va aquí a la parte de atrás que están las áreas visuales y comprendamos lo que estamos viendo. Uh-huh. Y sepamos lo que estamos viendo y los colores, la profundidad, las dimensiones. Es maravilloso. Y que eso el hombre lo ha tenido desde que es hombre. El hombre no veía en blanco y negro cuando dicen los que dicen que son fábulas que era un mono peludo. Y no, ¿verdad? Siempre el hombre ha visto en color. Siempre. Los animalitos, algunos sí, algunos no, pero son animalitos que no tienen espíritu. Son muy inteligentes, sí, tal vez tengo una mascota, un perro que anda en 2 patas, como algunos que he visto por ahí, que dan espanto y miedo y ganas de reprender, pero no quiere decir que sean humanoides, simplemente son hábiles y ya. No han evolucionado. No crean, ay, pues los perros están evolucionando porque algunos hasta hablan. No, es así. Entonces, esta capacidad creadora de un Dios omnisciente y trascendente en el tiempo, Él pudo estar en el futuro y nos vio a nosotros cómo funcionábamos. Y dijo, ups, el hombre va a funcionar perfectamente. Ya lo vi en el futuro como estoy a punto de crearlo. Ya vi que se va a poder reproducir de esta forma, de esta otra, espermatozoide, óvulo, la mujer con útero, el hombre con testículos, con ovarios, la mujer, etcétera, etcétera. Y dice, y me va a funcionar este modelo porque yo ya estuve allí, porque Dios está en el futuro. Entonces, cuando Él regresa al momento de la creación, ya tenía perfectamente hecho el diseño. Y al hombre lo va a crear hombre desde el principio, a la mujer lo va a crear mujer desde el principio. Y le salió bien, le salió bien. Entonces, cuando crea el hombre del polvo de la tierra, que no sé cuántos sepan, cuando hizo Adán, ¿qué significa el nombre Adán? El nombre Adán, que viene de la tierra de Edom, significa varón de polvo rojo. Eso significa Adán, varón de polvo rojo, ¿sí? Ustedes hoy pueden ir a la tierra de Edom, que existe, está ahí cerca de las tierras de por el Asia Media, y es una arcilla roja, muy roja, y de eso haya creado el Señor, pero ahí Él tenía todos los elementos químicos necesarios para crear al hombre. Ahí tenía todo lo necesario para crear al hombre. No hubo otra necesidad. Ya una vez que ha creado al ser humano, que ya está, y que en Adán estaba contenido en él su futura mujercita, que él no tuvo problema de sacarle una costilla, hace dormir en un sueño profundo al hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que está en Génesis? Ahí yo descubrí que el Señor es cirujano y anestesiólogo. Ya él ya era eso, ya se había graduado. Hace caer en un sueño profundo al hombre, le saca una costillita. ¿Y por qué una costilla? Es interesante, fíjense, la costilla, la última costilla, la 12ª costilla, es el único parte del cuerpo humano que se puede sacar íntegra la costilla, íntegra, completa, se deja nada más la envoltura, la vaina, la poneurosis, bueno, toda la envolturita de la costilla, y vuelve a salir otra costilla.
la vuelve a generar la propia envoltura del hueso. Uy, eso está genial, ¿no? Genial. Y bueno, pues ahí dijo, préstame esto porque no te preocupes, no llores, te va a volver a salir. Y le volvió a salir. Sí, interesante. Bueno, ahí nada más le hacían falta unas cuantas células, como hoy el hombre ha tratado de copiar lo de la clonación y todo eso, pero le ha salido mal, y los que ha hecho le han salido mal porque no le duran, se mueren, o sea, ha sido un fracaso para el hombre copiar ese diseño. ¿Mm? Y ahí crea ahí. Y ahí es donde hace la diferenciación de género. Varón y hembra los hizo. ¿Sí? Anoten qué significa la palabra varón, porque esto, cuando veamos lo de constantemente algo de matrimonio, vamos a volver a retomarlo. Varón significa persona con cara humana. ¿Ok? Eso significa varón, persona con cara humana. Entonces, por eso dice varón, persona con cara humana, que es un hombre, y mujer, varona con cara humana, que es una mujer. ¿Ok? Eso es lo que significa varón, nada más. Entonces, por eso es que cuando Adán le lleva el gran y enorme regalo que le lleva el Señor, que es a su futura consorte o mujercita, dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomado, ¿sí? Es decir, esto que está aquí, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, que eso está en el capítulo 2 de Génesis, será llamada varona porque del varón fue tomada, es decir, ¿qué estaba diciendo Adán? Lo que él estaba diciendo, esta será una persona con cara humana, ¿m? Que fue tomada de mí, y que Adán es el primero en reconocer la diferencia de género. Él la reconoce, porque Adán ya había tenido tiempo suficiente para ver en las demás especies la diferenciación sexual en los propios animales, porque él era el señor de la creación y ya había habido un nacimiento de animalitos, ¿o no? Ya había visto cómo nacían todos los animalitos, porque consideren algo, y esto es importante para que entendamos el pacto matrimonial. Por eso estoy diciendo, todos estos rollos del mar vivo, no del mar muerto, del mar vivo, estos rollotes, es para que entendamos lo importante y tremendo que es el pacto matrimonial para el Señor. Que fue, todo esto fue o aconteció en lo que todavía era la eternidad. No había entrado la corrupción en la creación cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Importante, y vuelvo a repetir, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no transcurría el tiempo como nosotros lo conocemos. Nosotros el concepto de tiempo que tenemos hoy lo medimos conforme al deterioro o a la vejez de las cosas. ¿O a poco no? Cuando nos dicen, vamos a celebrar tu cumpleaños, sí. ¿Cuántas velas le van a poner a la torta? Pues ahora 70, como me va a pasar a mí. Bueno, ni hablar, hay que resignarse, está bien. 70 velas, que no sé con cómo voy a poder apagar 70, mejor que ni pongan velitas. Me va a costar trabajo, ni va a haber espacio. Y no había corrupción en la creación. Las leyes que gobiernan el deterioro, la desorganización y la corrupción no existían en ese tiempo. No había esa transformación de la materia, o estaba diseñada para que fuera gobernada por el propio hombre. Él iba a tener esa autoridad. Pero bueno, vamos a ver que se perdió. Entonces, este cambio de la materia en la corrupción de la materia, que se llama vejez, no existía en el hombre. En los animalitos no había problema que sí estuvieran operando, pero para el hombre no. Por eso vemos que un Adán vivió siglos. Todos los hombres del Antiguo Testamento vivieron siglos porque todavía estaba operando esa ley de la eternidad
en la creación, en el hombre. De hecho, todavía tenemos huellas de eso. ¿Qué pasa si nos fracturamos un hueso? ¿Ya se nos queda fracturado de por vida o va a soldar este hueso? ¿Verdad? Va a soldar y tal vez si estuvo bien hecha la intervención médica, quede bien. ¿Qué pasa si nos dejan una octava parte del hígado? Nada más, que nos quiten 7 octavos y nos dejen un octavo. Nos vuelve a crecer todo el hígado otra vez. ¿Sí? Nuestra sangre cuando nacimos no es la misma que hoy tenemos, porque cada globulito rojo nada más vive 120 días. Y después de 120 días el globulito se va al cementerio que se llama vaso. Es el cementerio de los glóbulos rojos. Y ahí cuando en el cementerio se transforman en bilis, ahí va a salir la bilis por medio del hígado. Interesante, ¿no? Para digerir la grasa del asado. Qué bueno que tenemos glóbulos rojos porque eso nos ayuda a digerir el asado. Y cada 120 días nace otro globulito rojo en la médula ósea. Nace uno. Hoy dimos a luz millones de glóbulos rojos, millones de glóbulos blancos. La piel que teníamos de bebé, y no anhelen tenerla hasta estas alturas, pero ya no es la misma piel que tenemos hoy que cuando éramos bebés, pero sí, seguimos teniendo piel. Con trabajos algunos lo reconocemos, pero nos sigue saliendo pelo. Digo, algunos, no todos. Y así, las huellas de la eternidad todavía están vigentes en nosotros de alguna manera. Es más, el conjunto de la humanidad sigue siendo eterna, porque todavía estamos aquí, a pesar, desde que fue creado el hombre hasta hoy, la humanidad sigue. Entonces, el conjunto de la humanidad es eterna. Y si nos vamos a Apocalipsis, vamos a ver que todavía sigue la humanidad ahí. O sea que finalmente el Señor sí creó al hombre a ser eterno. La cuestión aquí, el dilema y el problema, que es lo que nos ocupa en estas materias, que vamos a ver, es nuestra propia persona. La persona de mi cónyuge y las personitas pequeñitas, como veo ahí el bebito de Paulita, los bebitos y las nuevas generaciones. ¿Me explico? Ahí es ahí donde nos detenemos, en donde, ahí es donde vamos a tratar de entender, ¿qué con nosotros? Sí, así es, ¿qué con nosotros? Estamos resolviendo cuestiones críticas, ubicándonos, entendiendo la razón de ser de muchas cosas para llegar a lo que es el matrimonio, para llegar a lo que es la familia. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Se está grabando esto, así es que pueden volver a escucharlo. Aquí en el WhatsApp del grupo les mandamos el link de esta clase editada para que la puedan volver a oír, ¿sí? Entonces, no se preocupen de estar anotando, porque pueden volver a entrar en el link y volver a escuchar la clase. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Esa es una facilidad que otorgamos, porque a veces sí tocamos muchas cosas, muchos datos, mucha información. Bueno, entonces, esta bendición que tenemos de ser cuerpo, alma, espíritu, varón y varona, o hombre y mujer, así es que llegamos al huerto del Edén. Y ahí sí tenemos que abrir nuestra Biblia, ahí sí tenemos que entender bien esto, porque es lo más importante de lo que vamos a estar considerando. Capítulo 2, desde el 2:22 del Génesis, ahí leemos lo que ya dijimos. 2:22 dice, y de la costilla, ya saben por qué, porque esa era la parte, ¿no? Algunos dicen, es que la parte media, que es ni por arriba ni por abajo, igual al hombre, sí, si quieren lo pueden decir así, no hay ningún problema, ¿está bien? También la palabra costilla en el hebreo es tsela, la palabra tsela, que es costilla, o que es igual a, o alguien que está a tu lado que es igual a ti. Es el significado de tsela o costilla, también eso significa, ¿sí? Que eso es lo que es la mujer, para el varón.
Dice, de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa es una buena costumbre del Señor, que él al varón le lleva a su mujercita. ¿Mm? No sale el varón a buscarla. El Señor se encarga de llevar a su mujercita que él sabe que debe tener ese varón, y no que salga a buscarla, ni que ella salga a buscarlo. El Señor se encarga de hacer que se encuentren, y eso se van a llevar muy bien. ¿Ok? Bueno, dice, se la lleva. Dice el 23, dijo entonces Adán, esto, o sea, este ente, este ser que está aquí frente a mí, es ahora, y está hablando dijo, fíjense cómo se maneja acá, son muy importantes entender los tiempos que maneja la escritura. Él no dijo, esto fue, ni esto será. Dice, esto es ahora. Y como están en un ámbito de eternidad, debamos de entenderlo así. Si Adán dijo, este ser que está frente a mí, que es, en este caso era Eva, ahora es ahora en un eterno presente, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, fue tomada de mi misma hechura biológica, ideada y diseñada por Dios. Podríamos decirlo de esa manera. Y ahí es donde el propio Adán hace la diferenciación de género. Si ustedes, ¿y de dónde salió eso de que hay hombre y hay mujer? De Adán, el primer varón en la tierra. ¿Sí? Y dice, esta, que estaba ahí junto a él, no dijo esa que está por allá, esta porque estaba junto a él, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? Es decir, que a partir de que ocurriese algo sería llamada varona o persona con cara humana de género femenino. O como se manejaba y que no había otra terminología diferente, esta hembra, ¿sí? Por su capacidad de reproducción, igual que todas las especies. ¿Ok? Dice, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Que esto es también muy importante entender. Por consecuencia de o a causa de lo anterior, por tanto, significa todo eso, dejará el hombre a su padre y a su madre. A ver, ¿quién dijo esto si Adán y Eva no tenía papá ni tenía mamá? Entonces, ¿a quién iban a dejar Adán y Eva? Si ellos eran los primeros, ¿no? ¿Quién? A ver, y aquí, ¿estaría involucrado también el Señor? ¿Creen que estaría involucrado el Señor? ¿Se acuerdan que les dije hace rato que en el espíritu del Señor no hay necesidad de que Él tenga un género? Porque a la vez no es un Dios andrógino. Cuidado con eso, porque fue una herejía de hace muchísimos siglos, de un Dios andrógino, que era mitad hombre y mitad mujer. Mucho cuidado con eso. Y eso es una herejía. No, no, no. En Él está por igual espíritus que puede ser de hombre o de mujer, no hay distinción, no hay problema. Y eso lo contestamos con los evangelios, pero llegará un día que lo digamos. Está hablando y participa el Señor esto también. Dice, a ver, este joven, vamos a tomar ese ejemplo, este joven que se va a unir en matrimonio, que fue engendrado por estos hijos míos, un papá y una mamá X, de creyentes, de cristianos, es también mi hijo, juntamente, porque ellos lo engendraron y me lo engendraron a mí. ¿Estamos de acuerdo? Participando de esta relación intrínseca de paternidad. Bien, dice, pero él tiene toda la capacidad de que yo le lleve a una mujer
para que se una en matrimonio, en el pacto matrimonial, y dejará a su padre y madre y me dejará a mí, porque los deja a ellos como padre y madre que soy también a la vez, para que sean a su vez padre y madre de generaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ok? A ver, los veo así como que se quedaron muy pensativos. ¿Mm? Vuelvo a repetir para que se comprenda bien esto. Dice, a ver, yo soy en mi corazón paternal y que podremos incluir también maternal. ¿Por qué digo? No es un atrevimiento que yo lo diga, porque está en la Biblia. Cuando él dice, cuando él se refiere a Israel, dice, yo les di a mamar como una mujer da el pecho a sus hijos. Dice, yo fui como la gallina que llama a sus polluelos y los pone abajo. Y en la misma creación vemos también ahí una capacidad creativa como la gallina con los huevos. En el Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y dice que ahí se fue engendrando toda la materia. Y eso, esa palabra engendrar sobre se movía sobre la faz de la tierra, ¿sí? ¿Se acuerda que dice eso? Se movía sobre la faz de la tierra. El mismo concepto lo utilizan los hebreos cuando habla de cuando las gallinas empollan sus huevitos y nacen los pollitos. ¿Sí? Cuando la gallina empolla sus pollitos, se sacude, abre las plumitas para que queden así como abiertitas, se echa sobre el huevito y ya está fertilizado. Y el calor del cuerpo de la gallina entra en contacto con el huevito y van a hacer un pollito. ¿Ok? Eso mismo es el mismo concepto que se aplica, que se movía como se agita la gallina y se echa sobre los huevos para incubar vida. Eso mismo hacía el Espíritu Santo en la creación. Y dice, sobre la faz de las aguas, faz es cara. Y los hebreos entienden faz cuando el hombre y la mujer tienen una relación íntima, que están cara a cara, faz con faz, cara a cara, es para engendrar. ¿Sí? Y dice, cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y aguas para los hebreos, como está ahí en el Génesis, son líquidos vitales, no agua, H2O, ni los mares, ni los lagos, no, líquidos vitales, líquidos que son capaces de engendrar y generar vida. Eso es lo que da a entender Génesis, capítulo 1, versículo 2. Se los parafraseo. Cuando el Espíritu Santo incubaba como la gallina los huevos, y por el calor de él mismo, el fuego de Dios, incubaba la vida, y como yace en hombre y mujer para engendrar un hijo, así, ¿sí? Se movió, así yació, y así incubó la vida. Con los líquidos que dan vida, que finalmente hoy sabemos que son las proteínas, son los aminoácidos, son todas esas cosas que el hombre y la ciencia ha descubierto, pero que desde el principio el Señor usó lo mismo que él creó. ¿Se dan cuenta de la idea? ¿Cómo es que la ciencia no está peleada con lo que el Señor hace? Pregunta, ¿puedo hacer una consulta? Adelante, sí. Lo que me quedó a mí como duda es cuando dijo que, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y usted dijo que en ese caso estaba hablando de él mismo, como, Sí. de Dios, como bien. ¿Y cómo sería que el hombre dejaría a Dios como padre y madre para unirse a la mujer? Eso es lo que Al dejar a tu propio padre y madre para formar una familia. Al dejar a tu propio papá, a tu propia mamá, como tus padres, porque tú te casas y te vas a vivir aparte, ¿sí? Los estás dejando en ese sentido, sí. para formar una nueva familia. Claro, Ajá. lo que me había quedado de la duda era en el caso de,
sí entiendo lo de los padres, no lo entendía haciendo la misma referencia a Dios, ahí no lo Ajá, entendía. O sea, a claro. mí cuando usted lo iba explicando, yo pensaba Ujú, que cuando Dios lo dijo, quizá estaba, usted mencionó recién que Él está en la eternidad y está en el futuro, entonces Él puede ver el futuro y los padres del futuro, entonces eso lo daba como una orden hacia el futuro, pero me generó la duda cuando dijo que Él lo hablaba para sí mismo, entonces yo leyéndolo digo, por lo tanto dejará el hombre a Dios y se unirá a su mujer, y ahí ajá. me generaba esa duda Sí, de claro. cómo el Dejar a hombre Dios, dejaría a Dios. no de separarse de Dios, no dejar de que haya una comunión, sino a la parte engendrada con ese hombre, papá, nuestro papá, y esa mujer, nuestra mamá, ¿sí? Que fuimos engendrados también por Dios con ellos, pero que ahora yo sigo portando ese mismo Dios en mi espíritu, pero para generar algo nuevo que se llama nuestra familia, mi matrimonio. En ese sentido nada más, ¿sí? Por Ok, eso aquí entiendo. dice, bien claro. Ahora, conste Gracias. que no se les olvide que esto fue dado en tiempos de una eternidad siempre presente. ¿Mm? ¿Vamos bien? No transcurrían los años como transcurren el día de hoy. Bien, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Termino el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque la palabra desnudez, que haremos referencia más adelante cuando veamos algunas cosas también en familia disfuncional, desnudez significa en el hebreo observar con morbosidad los genitales del prójimo, ¿sí? Eso es en el caso de, aplicado en Levítico, cuando le dice en 18, no mirarás la desnudez de tu madre, ni de tus hermanas, ni de ninguna pariente, etcétera, etcétera, es no mirarás con morbo los genitales, y aquí estaban ambos con los genitales expuestos, ¿sí? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había vergüenza en ellos, que la vergüenza es una cuestión del alma, porque no estaba prevaleciendo el alma en ellos, sino el espíritu. ¿Mm? Ahora, hay una cosa importante aquí, y con esto quiero terminar. En este momento de la creación del hombre, que ya están aquí el hombre y la mujer, no había en ese momento, movimiento solo del alma, sino que eran muy espirituales, pero no estaban llenos del Espíritu Santo, Adán y Eva. No estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían espíritu para adorar y amar a Dios, ¿sí? Pero no del Espíritu Santo, no moraba en ellos. ¿Por qué? Porque no había necesidad, no hacía falta que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no había pecado, no había nada, pero algo ocurrió, que eso vamos a ver la próxima sesión, que fue lo que ocurrió con esto. Para eso vamos a, y que nos va a ayudar mucho para entender la magnitud de lo que es el pacto matrimonial, para entender lo tremendo que fue para Dios y para el género humano a partir de ahí, la desobediencia. ¿Mm? Porque vamos a empezar, y esto es fundamentos, por eso esta especialidad son fundamentos para la familia. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, espero que haya sido claro esto. Muy bien.